importante de la clase, que, sí, que es, miren, voy a explicarle todo lo que es el sistema financiero, cómo funciona, cómo está conformado, cuáles son sus elementos. Asimismo, el sistema bancario peruano, ¿no? En realidad la clase es sistema bancario, pero eso es una parte nomás de todo un sistema. ¿Ya? Todo ese sistema vamos a ver hoy día y creo que el tiempo es adecuado para abarcar todo ello. ¿Ya? Buenos días, Roy. Buenos días, buenos días. Entonces, empezamos, ¿ya? Ahí, así es, mira. Y empezamos con esta imagen. ¿Por qué? Porque esta imagen nos da a conocer mire, los 30, 40 bancos que hay en el Perú. Estos son los bancos más importantes y establecen un modelo de mercado. A ver, ¿quién me puede decir el nombre de este modelo de mercado? A ver, un voluntario. ¿Quién se anima? A ver, a ver, a ver. Sí, estamos hablando, apunta por favor, del modelo de mercado oligopólico. A eso se refiere. Cuando hay pocos productores, ¿no? Pocos ofertantes que dominan el mercado, porque no hay competencia con ellos. ¿Tú crees que mi banco va a competir con Banco de Crédito del Perú? ¿Tú crees que Banco Azteca va a competir con Interbank? Ni hablar, es imposible. Banco Financiero competirá con BBVA, que es un banco internacional, uno de los primeros bancos del mundo, y también no se puede. Y así, ¿no? Entonces, algo predominante para empezar ya la clase es la presencia de un modelo de mercado oligopólico y que es predominante en la economía nacional. Aunque quieran negarlo, aunque quieran ocultarlo, esto es evidente, ¿ya? Y ahí están las pruebas con esta foto, ¿no? Que son los bancos más poderosos. Vamos a ver en un momento algunas características más. Miren, y como dije al inicio, se trata de todo un sistema organizado por el Estado peruano, detrás de ello la burguesía peruana, que son los grandes empresarios, y han orquestado todo un conjunto de normas, ¿no? Leyes que respaldan todo esto. Sí, está en primer lugar la Constitución Política del Perú. En segundo lugar están la ley de los bancos, la ley de las financieras, la ley de las cooperativas, la ley de las AFPs. Entonces todo eso respaldado por todo un poder judicial, ¿no? Toda una estructura jurídica muy fuerte en el Perú. ¿Ya? Sí. Ahora, el objetivo de la clase es que sepamos, ¿no? La importancia que tiene el sistema financiero, pero también saber qué hace el BCR. El BCR es la institución, vamos a decir, directriz, ¿no? Del sistema financiero. Gracias a las medidas que toma el BCR, el sistema financiero puede crecer o decrecer. Así es. El BCR regula el sistema financiero y lo hace de una manera muy efectiva que vamos a ver en esta clase. ¿Ya? Miren, entonces, ¿qué cosa es el sistema financiero? Vamos a empezar con esto. Miren, así decimos, así de simple. ¿Eh? El sistema financiero, profe, es un conjunto de organizaciones públicas. A ver, un ejemplo, el Banco Central de Reserva, profe, el Banco de la Nación, la Superintendencia de Banca y Seguros, la Superintendencia de Mercado de Valores. ¿Ya ves? Ahí están las instituciones del Estado, ¿ya? Pero también están las empresas privadas. Bueno, este número sí es más largo, es más extenso. Las empresas privadas son, por ejemplo, los bancos, las cooperativas, ¿no? Las financieras, las compañías de seguro, ¿no? Y así.
una lista larga de empresas privadas que se han visto favorecidas enormemente gracias a las leyes que se dan en la década del 90. Porque en la década del 90, para atrás, los bancos tenían importancia, ¿no? Pero no como ahora, ¿no? Porque ahora los bancos, estos cuatro bancos, prácticamente tienen presencia nacional e internacional. O sea, su crecimiento ha sido exponencial, exponencial. Y eso gracias a las medidas que tomaron en la década del 90, ¿no? Durante el gobierno de Alberto Fujimori. De ahí la cercanía, la afinidad que hay entre los dueños de los bancos con este movimiento político que se ha podido observar en los financiamientos que han habido en las campañas electorales. Ahora, esto ha saltado por algunas investigaciones, ¿no? Algún soplo por ahí, pero ¿qué será de aquello que no se sabe, ¿no? Porque esos $3 millones que le dio Dionisio Romero Jr. a Keiko Fujimori salió porque alguien por ahí empezó a informar, ¿no? Empezó a informar. Pero ese es un caso, ¿no? ¿Cuántos casos estarán todavía por descubrir? Porque estos bancos le deben al gobierno de su papá todos esos beneficios, ¿no? Y le están retribuyendo, ¿no? A través de financiamientos constantes, permanentes, ¿no? Por eso hay mucho dinero de por medio, ¿no? Para financiar a este movimiento político. Bien, entonces serían dos tipos de organizaciones, ¿no? Una privada y una pública. Tienen como esencia, como función principal, captar, captar recursos financieros, administrar esos recursos y regular esos recursos financieros, ¿ya? Sí, esto se trata de un negocio, ¿no? Un negocio donde hay pingües ganancias entre agentes económicos. A ver, al ojo nomás, al ojo, dígame, a ver, en este negocio, ¿quién sale ganando más? ¿El público, el Estado o los bancos? Imaginemos que estamos en clase presencial, donde muchos participan, hay muchos que dan su opinión. Muy bien, gracias. Bueno, en realidad no sé los nombres de ustedes, pero sí, aquí está interviniendo. Gracias, Yadira. Ángela, muy bien, Ángela. Joseph, correcto, Joseph. Así es. Así es, Daniela. Muy bien, Daniela. Así es. Así participan en las clases presenciales, ¿no? Se escuchan sus voces, sus respuestas. Es muy, muy interesante cuando nos encontramos en vivo y en directo, ¿no? Acá es diferente, no podemos ver a nadie, ¿no? Y encima no hay cámaras prendidas, ¿no? Ya bueno, son detalles, ¿no? Son detalles. Ujú. Ahí veo un gatito, ¿no? Ahí se ve hay unos gatitos por acá. Bien, entonces se trata de eso, del negocio. Y son los bancos los que obtienen la mayor cantidad de lucro en todo el país. Son las empresas más lucrativas, las empresas que tienen más ganancias. Y esta es la esencia, mira. Esta diapositiva, esta que voy a mostrar, es la esencia, la principal finalidad de los bancos, o mejor dicho, del sistema financiero, donde se hace presente un agente económico, como ves en pantalla, mostrando ahí su capital, su dinero, ¿no? A este que tiene excedente económico se le va a llamar superavitario. ¿Por qué superavitario? Porque tiene un exceso de capital. O sea, ya gastó lo que necesitaba
Ahora le ha sobrado, pues, $5.000, $20.000, tiene ahí, ¿no? En soles, quizás tiene 1.000.000 de soles, ¿no? Porque los que participan en el sistema financiero, a ver, son generalmente la clase media para arriba. A ver, a ver, un limpialunas de carro, un vendedor de caramelos, ¿podrá participar en el sistema financiero? ¿Podrá incorporarse? ¿Sí o no? Ya, gracias, Yadira. Muy bien, Brad. Ya tengo dos respuestas contundentes, ¿ah? Me dicen, profe, no, no es posible que ellos ingresen al sistema financiero porque hay muchos requisitos. A ver, ¿cuál es el primer requisito para que te incorpores al sistema financiero? ¿Desempleado o empleo adecuado? Claro, tienes que tener un buen empleo, ¿ah? Y un buen salario. Ese es el requisito. Si estás desempleado, olvídate. Ni un banco te recibe. Ni un banco te recibe. ¿Ya? Peor, si te pagan poquito, tampoco te recibe. ¿Ya? Entonces los bancos ven como principal requisito para incorporarte, tengas un trabajo adecuado, ¿no? Y encima un salario adecuado, que podemos hablar de 2.000, 3.000 para arriba. Así es. Ahora, si la persona tiene un salario pequeño, por ejemplo, un salario mínimo legal, hay unas cooperativas, hay otros bancos pequeños, ¿no? Mi banco, por ejemplo, ¿no? Mi banco trabaja ya con personas que tienen menos capital, ¿ya? Pero no con los pobres tampoco. Con los pobres no trabaja. O sea, la mayoría de gente humilde no puede acceder al sistema financiero. O sea, al pueblo humilde, al pueblo con dificultades económicas, que es la mayoría, no le sirve de nada este sistema. Ujú. Entonces, regresamos, ¿no? Regresamos acá, que dijimos que el superavitario era aquel agente económico que tiene un excedente, tiene un sobrante, ¿ya? Y ese sobrante permite participar en este sistema. Profe, ¿quiénes son los agentes? A las personas con ingresos, las empresas son las favoritas del sistema financiero y el Estado también, por si acaso, ¿eh? El Estado también participa. Por ejemplo, hace poco el Estado ha incorporado en el sistema financiero más de 50.000 millones de soles. Entonces, todas las entidades agarran plata del Estado a bajos intereses y esa plata lo prestan al público, pero al quíntuple de intereses que el Estado le está proporcionando. O sea, la banca que la plata de nosotros, el Estado, ¿no? Proporciona esos préstamos a bajos intereses, el Estado peruano prefiere derivarlo a los bancos privados para que ellos hagan el negocio de su vida, ¿no? Y obtengan las más altas utilidades en el sistema financiero, ¿no? Ejemplo, compañía de seguros, ¿no? AFPs, sobre todo los bancos, ¿no? Etcétera. Ahora, el intermediario de todo esto, no te olvides el otro agente. El otro agente se llama el deficitario. ¿Y quién es el deficitario? No creas que es un pobre. No, deficitarios pobres no hay. Los deficitarios son agentes económicos que necesitan plata para invertir más, para colocar ese dinero en alguna inversión que tengan ellos. Por ejemplo, algunas personas, ¿no? Algunas personas que tengan esas condiciones de buen trabajo, buen salario, por ejemplo, ellos. O si no, algunas empresas que quieran ampliar sus inversiones, ¿no? Quieran ampliar su capacidad instalada. O el propio Estado. El propio Estado vive de endeudarse
de todo, ¿no? Se endeuda por cualquier cosa el Estado. Sí, por ejemplo, en los últimos años, estos 2 últimos años nomás, el Estado peruano se ha endeudado casi 4 veces la deuda que tenía inicialmente, ¿no? O sea, antes de la pandemia. Bueno, entonces ahí están los dos agentes, ¿ah? Ahí están los dos agentes y ahora tenemos que conocer la intermediación. La intermediación financiera lo realiza una entidad, en este caso una entidad privada conocida como un banco, pero también puede ser una AFP, puede ser una cooperativa, puede ser una caja de ahorro, una caja rural, ¿no? Entonces, esta empresa privada, ¿no? Canaliza los recursos del superavitario y los deriva al deficitario, obteniendo altas ganancias. Esta es la esencia del sistema financiero, ¿ya? Es decir, captar dinero de los agentes económicos, llamados superavitarios, y luego colocar ese capital, ese dinero, en agentes económicos, nada pobres, nada humildes, porque son empresarios, son personas con buenos sueldos, buen puesto de trabajo, ¿no? O el propio Estado, ¿ves? Entonces los deficitarios no son gente pobre, repito, para que quede bien claro este punto, y es así que va a prestarlo a estas personas, empresas o Estado. Y ahí las ganancias son exorbitantes, gracias a las leyes pues, que hasta ahora existen, ¿no? Mira, ha pasado casi 30 años de ese 5 de abril, ¿no? De esa constitución aprobada por golpe de Estado, referéndum, manipulación de la población, y sin embargo, está vivita y coleando, y parece que va a continuar porque tiene fuertes defensores de esta constitución. Por ejemplo, este gobierno y su grupo político había ofrecido pues, una asamblea constituyente, ¿no? Para modificar la constitución, que es lo que mucha gente pide. Pero desde el Congreso y los grupos políticos y los bancos, bueno, y todos los empresarios peruanos le han dicho que eso es imposible. Que si quieren hacer algún cambio, háganlo, pero a través del Congreso. O sea, una reforma constitucional. Pero que quieran cambiar toda la constitución, volver a la constitución del 79, uy, se han negado totalmente, se han negado. Claro, pues, volver a la del 79 significaría eliminar las leyes que le permiten a estas empresas obtener sus pingües ganancias, ¿no? Y habría un retroceso en ese negociado del capital peruano, el capital lucrativo, es el capital lucrativo, ¿ya? ¿Listo? Muy bien. Aquí está el diagrama completo, ¿no? Donde vemos aquí, mire, vemos cómo estos que son los superavitarios, ¿no? Tienen liquidez, tienen plata. ¿Qué hacen ellos? Ellos colocan su plata en el sistema. Imagínate en un banco. Luego el banco, ¿qué hace? El banco lo coloca, ¿no? Lo coloca en un deficitario más conocido como préstamo, ¿no? Préstamo. Ahora, el deficitario, ¿qué hace? Le paga los intereses al banco y el banco paga poquitos intereses al que ahorra, ¿no? En cambio, el que se presta paga altísimos intereses. A ver, vamos a escribir mejor. Escribimos eso, ¿no? A ver. Lo que cobra el banco, por ejemplo, en préstamo de consumo, ¿cuánto será? Vamos a poner acá, es alto, tranquilo nomás, no se asusten. Ya, mira, así. Ajá, 40% de intereses en consumo. Pues este es un préstamo para comprar ropa, estudios, para comprar comida, ¿no? Entonces ahí la tarjeta de crédito te cobra 40%. Ahora,
como el superavitario ha dejado plata en el banco le ha prometido pagarle un interés, ¿no? Y ese interés, a ver, ¿será alto o bajo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Alto o bajo? Es bajísimo, 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 ¿sí? Bajo queda chico. Mira, 1%. 1%. Así es. ¿Ves? Entonces, ya es de estas cifras, de estos porcentajes, tú puedes sacar la diferencia, y esa diferencia, que es 39%, será la ganancia del banco. ¿Ves? Así está organizado todo este sistema para que el banco sea la empresa más lucrativa del mercado. ¿Ya? Ahora, el sistema financiero peruano está conformado por sistema bancario, que son los bancos, más de 30, pero dominado por 4 bancos. El sistema no bancario, que hay una variedad de empresas, muchas empresas están ahí. Por ejemplo, la FP, la Caja Rural, la cooperativa, las financieras, etc. Y el mercado de valores, que es la bolsa de valores, ¿no? Todo este sistema lo regula el Banco Central de Reserva. Y el Estado permanentemente, ¿qué dice? Que estamos en un contexto de mercado abierto, competitivo, un mercado libre, un mercado donde todos somos iguales, nadie ejerce control del mercado, ¿no? Así habla el Estado, ¿no? Pero desde 1990, ¿qué ha pasado? ¿Sí? Esto es lo que ha sucedido, mire, esto es lo que ha pasado del 90 para adelante, mire, predominan capitales extranjeros en el sistema financiero peruano. Por ejemplo, uno de los bancos más grandes del Perú, que es el BBVA, a ver, ¿de qué capitales, de qué países son esos capitales del BBVA? Es profesor de España, de España. Y Scotiabank, ¿de qué país viene esa plata? Ah, ese dinero, ese capital viene de Canadá. Y BCP, a BCP ya recibe de varios países, ya. Como tiene presencia internacional, los inversionistas colocan en BCP sus capitales de Estados Unidos, Europa, ¿no? Y el otro banco, a ver, ¿quién falta? Interbank también es el grupo económico más poderoso, ¿no? A ver, ¿quién está en pantalla? A ver, lo ubican. Dame el nombre de este empresario peruano que es dueño de Intercorp. Intercorp es la corporación financiera más grande del Perú, rivalizando con BCP, que es Credit Corp. Credit Corp, o sea, son dos grupos financieros que se rivalizan en el mercado peruano. Sí, este señor se llama Carlos Rodríguez Pastor. Carlos Rodríguez Pastor está en pantalla. Segunda característica, ¿no? La mayoría de, de capitales propietarios son extranjeros, son extranjeros. Uh-huh. Mientras que el gobierno difunde a través de la Superintendencia de Banca y Valores, difunde que la tasa de interés, o sea, el precio del dinero, se fija por un mercado libre, mira, así dicen, ¿no? Lo repiten, el libre juego de la oferta y la demanda, así es en la publicidad. Mientras el gobierno dice esto, en la realidad tenemos otra situación. Mira, en la realidad lo que existe son los que el sistema oligopólico, que es la imagen con la cual hemos iniciado la clase. Claro, esa imagen de 4 bancos es un sistema oligopólico. 4 AFPs, sistema oligopólico. 4 compañías de seguros, sistema oligopólico. ¿Ves? Así, 4 empresas de aviación, sistema oligopólico.
Hasta algunos decían que LAM era un sistema monopólico. Sí, pero ahora entró otra empresa más, ya duopólico, ¿no? Sí, igual la empresa de transporte terrestres son 4 o 5 nada más, las grandes, pero las que tienen 200, 300 unidades de medio de transporte moderno, ¿no? Porque hay otras que tienen 10, 20 nomás, o son, a veces una familia es dueña de un bus interprovincial, ¿no? En cambio, 4 o 5 son las más poderosas del mercado. Igual, colegios, supermercados, ¿ves? Lo predominante es el sistema, el modelo de mercado oligopólico, ¿sí? Y este sistema oligopólico, ¿qué hace? Controla la tasa de interés, fijándola a niveles jamás vistos en el mercado y originándoles las más grandes ganancias tanto para principalmente extranjeros. Uh-huh. Y un crédito muy caro en el mercado peruano, ¿no? Sacar un crédito es endeudarse mucho tiempo y encima con intereses altos. Uh-huh. Y este crédito caro, ¿sabes lo que trae como consecuencia? Que los deudores se empobrezcan, o sea, no puedan salir de la pobreza. ¿Ya? Claro, tienen su negocio, ¿no? Pero no pueden abrir otro negocio, no pueden abrir sucursales porque tienen que pagar al banco muchos intereses. Ahí la empresa se estanca, la empresa nacional se estanca porque hay muy altos intereses. ¿Ves? Esa es la consecuencia de permitir un sistema oligopólico, de permitir altas tasas de interés. Trae como consecuencia que la mayoría de deudores, que son gente emprendedora, tratando de salir adelante con un negocio, toda su ganancia se vaya en pagar los altos intereses y haciendo que ellos simplemente sobrevivan. O sea, trabajan para el banco, trabajan para el banco. Uh-huh. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los elementos? Primero, los instrumentos o activos financieros. Estos son documentos que emiten las entidades, ¿no? Como por ejemplo bonos, los bonos que vemos en pantalla. Este bono vale $500 y lo ha emitido una empresa financiera. O también acciones, como ves acá abajo, una acción también tiene un costo que ha sido ofertado y vendido, ¿no? Entonces es un accionista comprado y este es un activo financiero. O lo más común de todo son los cheques, ¿no? Sale de una cuenta corriente, ¿no? Que saca una empresa y con lo cual emite dinero giral. Este es el dinero giral, no son los giros que se expresan a través de un cheque de gerencia. ¿Ya? Listo. Entonces son activos del sistema financiero. ¿Ya? Listo. Y el banco es el banco, la bolsa de valores, son este tipo de dinero, o también llamado cuasi dinero, cuasi dinero. Otro elemento son las instituciones o intermediarios financieros. Estos son empresas que tienen como finalidad captar el dinero de la gente, empresas o Estado, y derivarlo hacia aquellos que solicitan, ¿no? Que son los deficitarios. ¿Sí? Por ejemplo, todo el sistema de bancos, compañías de financieras, etcétera, etcétera. Es larga la lista, muy larga la lista, como ves en pantalla. Uh-huh. El mercado financiero, aquí se trata de reunir a todos los dos agentes económicos, ¿no? El superavitario y el deficitario, para que intercambien, ¿no? Para que bueno, reciban las acciones, los bonos, ¿no? Y el otro reciba la plata en efectivo, en efectivo. Y todo está interrelacionado con los corredores de bolsa, los agentes de bolsa, ¿no? Ese es el mercado financiero. Bien, y también la intermediación financiera es la actividad principal, ¿no? Con esta se trasladan los recursos del que tiene al que no tiene. A ver si alguien me puede responder así inmediatamente.
¿Cómo se llama al que tiene y está dispuesto a colocarlo en el banco? ¿Cómo se llama él? Vamos, 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 vamos. A ver, participamos como en clase presencial. Correcto. Muy bien, Brad. Se llama superavitario. Gracias, Ángela. Ahora dime cómo se llama el que, no siendo pobre, quiere más plata para invertir más en sus empresas. ¿Cómo se llaman ellos? A ver. Los que necesitan dinero. Muy bien. Las respuestas, correcto. Uy, qué bien, qué bien. Están participando muy bien. Yadira, Daniela, muy bien, Ángela, Brad. Qué gusto que participen así inmediatamente, ¿eh? A la solicitud del profesor. Ustedes están atentos, apoyando la clase. Qué bien. Ahora, hay dos tipos de intermediación financiera. Una se llama indirecta. Es indirecta cuando el superavitario no conoce dónde va su plata, es decir, no conoce al deficitario. Pero entonces, ¿quién se encarga de eso? Eso se encarga el banco. El banco se encarga de eso. ¿Y quién supervisa todo eso, profe? La Superintendencia de Banca y la SBS. Ese se encarga. Y la SBS es la que tiene que proteger los intereses del público a través de la cautela de la estabilidad y solvencia de las empresas. Por ejemplo, cuando una empresa se queda ya sin liquidez, o sea, sin plata, hay un mal manejo de la empresa, la empresa en quiebra o en crisis y salvaguarda, ¿no? Cuando la superintendencia toma, ¿no? O cierra un banco, entonces, ¿qué está haciendo? Está salvaguardando los intereses, trata de recuperar. Eso es el pago de activo, que es muy fuerte en el Perú. Uy, acá el narcotráfico está metido en todos lados, sobre todos los partidos. Entonces, mire, el superavitario va a su capital, ¿no? Ahí está. Y esto se da en la bolsa de valores. Por ejemplo, un superavitario que entra a la bolsa de valores con su agente asesor, que es un corredor de bolsa, él sabe perfectamente dónde va a ir su capital. ¿Por qué? Porque el corredor de bolsa le explica, le dice, señor, sus 10 millones de soles creo que debe invertirlo en tal empresa. Esa tal empresa se llama deficitaria, porque esa tal empresa está vendiendo acciones porque quiere plata, quiere más plata para hacer sus inversiones, ¿no? Crecer la fábrica, contratar más personal, comprar más locales, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, el inversionista, que es el superavitario, sabe dónde va su plata. Igual, el deficitario también sabe quién está comprando sus acciones, cuánto está comprando, sabe todo con detalle. ¿Ya? Entonces, ese es el mercado de valores donde ambos conocen lo que está pasando. Uh-huh. Esta superintendencia está adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas y su finalidad, ¿cuál es, profe? La finalidad es velar por la protección de los inversionistas, que sea eficiente el mercado y no haya engaños ni fraude, ¿no? Todo sea transparente, ¿ya? Y los precios que se oferten sean precios pues adecuados, ¿no? Ese es el objetivo de la Superintendencia del Mercado de Valores. Antes se llamaba CONACEF,
CONACEF. En estos últimos 10, 15 años le han cambiado de nombre. Profe, ¿y CONACEF qué significaba? CONACEF significaba Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores. Pero hoy día este nombre está más preciso, ¿no? Está más adecuado. Superintendencia del Mercado de Valores. Más chico también el nombre. Mejor colocado. Bien, listo. Y esta es la intermediación financiera indirecta, mira. Ahora vamos a entrar a lo que son las instituciones financieras, los bancos sobre todo, ¿no? Aquí están los bancos, ¿ah? ¿Sí? Estas instituciones efectúan transferencias de excedentes acumulados. Uh-huh. Esos excedentes acumulados son los ahorros de las personas, ¿sí? Pero el que más ahorra son las empresas. O sea, las grandes empresas es difícil que paguen algo así al cash, o sea, en efectivo. Todo lo hacen con el sistema bancario, ¿no? Todas las empresas van a pagar algo, banco. Tienes que cobrar a uno, banco. Uh-huh. Le vas a pagar a una empresa, banco. Todo se maneja con cuentas bancarias. Eso agiliza las actividades, ¿no?, financieras, comerciales, etcétera, y a la vez asegura el mercado, porque es muy peligroso estar retirando o estar cobrando pues en efectivo 50.000, 60.000 soles, andar por la calle, aún así tengas tu guardaespaldas, no garantiza nada, ¿no? Porque ahora los delincuentes se han especializado, ¿no?, en robar a los bancos, robar a las empresas más lucrativas, ha aumentado la delincuencia. Listo. Este es la bolsa, perdón, este es el sistema bancario. Uh-huh. Como dije al inicio, hace un rato mejor dicho, el superavitario, o sea, el inversionista, el ahorrista no conoce al deficitario. Entonces, ¿quién ubica al deficitario? Quien ubica, selecciona al deficitario es el banco. O sea, el banco tiene la responsabilidad de elegir a quienes va a prestar. Y si en esa elección el banco falla, o sea, no sabe elegir a sus deudores, ¿no? Y el deudor le falla, o sea, no cumple con el pago, a ver, eso es culpa de un ciudadano que a veces se queda sin trabajo y no puede pagar la deuda, o es culpa del banco, que es una entidad especializadísima en esos temas. ¿Cuál tiene más responsabilidad en tener un moroso, un agente que no paga sus deudas? ¿El ciudadano o el banco? Gracias, Isabel. Así es, Brad. Muy bien, Brad. Uh-huh. Claro, es que, mira, el ciudadano hasta puede entrar al sistema financiero para estafar al banco, ¿no? Pero es el banco quien tiene el personal especializado, tiene la obligación de investigar a ese deficitario y ver en realidad qué es lo que está buscando, ¿no? Porque son profesionales, no son improvisados. El banco se dedica mucho en seleccionar personal, ¿no?, sobre todo de áreas de economía, administración, contabilidad. O sea, la mayoría de trabajadores de los bancos salen de estas profesiones. También hay entidades de educación, como hay unos institutos, ¿no?, de formación bancaria, pero el banco selecciona y prefiere siempre a los economistas para que vayan a trabajar ahí en sus oficinas. Entonces, un economista es un especialista de este campo, ¿no? Sabe, y el banco le da más indicaciones todavía, capacitaciones, y lo hace pues un especialista, ¿no?, de los préstamos, ¿no?, de cómo seleccionar a un deudor. Por esa razón es que la ley hoy día, la ley, eh, ¿qué hace la ley? Entiende
de que es el banco quien tiene que asumir la responsabilidad de una morosidad, de una falta de pago. Porque antes, cuando no había este razonamiento, antes que decían, el moroso no paga, ya confíscale su salario, embárgale su cama, su televisor. Entonces, y se iban contra el consumidor, que no podía pagar por X motivo. Hoy día, felizmente, eso ha cambiado por dos razones. Uno, porque al despojarle todos estos medios de sobrevivencia, estás chocando contra los derechos fundamentales del ser humano. Y eso está prohibido. O sea, una ley económica o financiera no puede estar por encima de los derechos humanos. Eso es uno. Y dos, porque el banco, ¿no?, como es un ente especializadísimo en estos temas, y comete un error, entonces el error de no saber elegir a sus deudores es su responsabilidad. No le puede achacar eso al deudor que no puede pagar en última instancia, ¿no? Porque lo han despedido. Ese es un problema, pues, ¿no? Al no tener una economía estable, la gente pierde su trabajo rápidamente, se queda sin salarios. Y el préstamo del banco, ahora para pagarlo, y encima no le va a estar quitando sus cosas, pues, ¿no? O embargando algún ingreso que tiene. Todo eso era antes permitido, antes se permitía, ahora no, ahora está prohibido. ¿Por qué? Porque se tiene que tratar a la gente en igualdad de condiciones, ¿ya? O sea, pierde su trabajo, tiene que respetarse sus derechos humanos, ¿no? Sí, esa es la cuestión, ¿ya? No hay embargo por ese motivo, la igualdad. Uh-huh. Hay una nueva ley de bancos, ¿no? Empresa financiera de operaciones múltiples. Bueno, la empresa bancaria es la empresa número uno de esta intermediación indirecta. Pero también están las empresas financieras, por ejemplo, microfinanzas, microempresarios, asesoría. Eso es lo que hace la empresa financiera. Profi, la Caja Municipal de Ahorro y Crédito, sí, trabajan con los microempresarios, y una serie de actividades en diferentes lugares, como Caja Municipal de Crédito de Ahorro Huancayo, Arequipa, Cusco. O también entidades de desarrollo de la pequeña y microempresa, por ejemplo, PYME, créditos a los pequeños eh, empresarios. Y hay algunas ONGs, ¿no?, organismos no gubernamentales financiados por el extranjero, que justamente le mandan plata a estos peruanos que han formado su ONG para que financien a estos pequeños empresarios. Ejemplo, mi casita, mi casita. Uh-huh. Caja Municipal de Crédito Popular. Acá es el crédito pignoraticio. Este crédito pignoraticio es con prenda, o sea, llevas una joya, aunque el pueblo peruano ya desconoce la joya, ¿no?, de oro, plata, ya la mayoría tiene su joya, pues, de fantasía fina. Mucha gente ya no le da importancia a esas cosas, ¿no? Sí, pero algunos sí están ahí con su rubí, sus diamantes, sus esmeraldas, las perlas. Y eso, cuando esa familia entra en crisis, esa familia va y le pide el crédito pignoraticio a la caja municipal. Uh-huh. O quizás colocan ahí sus aros matrimoniales. La Caja Rural de Ahorro y Crédito, mira, acá también trabajan con el público agropecuario, ¿eh? Las cooperativas de ahorro y crédito, también, estas son asociadas y sociedades a la vez. Uh-huh. Por ejemplo, Abaco, Centenario, Cooperativa Chiclayo, Cooperativa Tahuantinsuyo, etcétera, etcétera. Sí, este es un fideicomiso. En el fideicomiso hay tres elementos, miren. Uno, el fideicomitente. Este es aquella persona que transfiere la propiedad a un fideicomiso. Que puede ser estos ejemplos, ¿ah? Pueden ser casas, pueden ser carros, aviones, cheques, etcétera. Y la fiduciaria es la entidad, ¿no?, la entidad que va a realizar va a recibir todas estas riquezas, todas estas propiedades, y lo va a transferir al beneficiario.
El beneficiario puede ser un hijo, puede ser un sobrino, puede ser un amigo, una pareja, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces ahí trabaja el banco recibiendo todas las riquezas y dirigiendo al beneficiario. Ahora, por este trabajo, el banco también cobra un fideicomiso, se llama todo esto. También las empresas de capitalización inmobiliaria son especializadas en la compra y venta de inmuebles, casas. Uh-huh. También están las empresas afianzadoras de garantía. Estas empresas trabajan generalmente con las importaciones, ¿no? Los que vienen del extranjero. Las empresas de servicios fiduciario es lo que hemos visto hace un momento. Ahí se ponen de acuerdo para el manejo de las riquezas, ¿no?, de alguna familia en beneficio de algún heredero. Sí, aquí tenemos el factoring. El factoring es bien sencillo, ¿eh? El banco, mira, por ejemplo, a ver, imagínate que a alguien le has dado 5.000 soles y esa persona te ha firmado un pagaré o una letra de cambio, ¿ya? Está firmado, es un documento legal, todo de ley. Entonces, tú necesitas plata urgentemente y ese señor que tiene los 5.000 soles no tiene para pagar en este momento. Entonces, tú te vas al banco y en el banco le dice, pues tengo este pagaré de 5.000 soles, necesito efectivo en este momento. Entonces, ¿sabes lo que te dice el banco? Ya, te podemos pagar, te podemos dar plata, pero debe haber un descuento de tu pagaré. Tú quieres cobrar 5.000, ya, pero el banco no te va a dar 5.000, el banco te va a dar 3.500. Tómalo o déjalo. Entonces, como uno está necesitado, simplemente le entrega el pagaré o la letra de cambio al banco y el banco te entrega 3.500 soles. Y te hace un descuento de 1.500 soles, que es el beneficio de ellos. Eso se llama factoring. ¿Ya? Ahora, el banco tiene mecanismos especializados para la cobranza. Va a cobrar los 5.000 soles al deudor de ese pagaré o esa letra. Eso se llama factoring. Otro es arrendamiento financiero. O sea, te prestan, te alquilan por un tiempo casas, equipos, ¿no?, automóviles, porque a veces no conviene a una empresa grande estar comprando estas cosas porque estos bienes se devalúan, ¿no? Entonces mejor es alquilarlo. Y cuando alquilan esto se llama arrendamiento financiero, más conocido como leasing. Leasing también se lo conoce, ¿ya? Dinero en actividades económicas con fines de promover estas actividades y obtener altos intereses. Ahí está el banco. Las empresas de seguro son empresas, como ves, son poquitas, son 6 nomás, ¿no? Mediante la cual uno hace un contrato con ellas, ¿ya?, y les paga, mire, una cuota que se llama prima, ¿ya? ¿Con qué objetivo? De que si hay algún daño o perjuicio, ¿no?, esta entidad, la positiva, te pague. Por ejemplo, si hay un accidente de tránsito, ahí está el seguro obligatorio de accidente de tránsito, más conocido como SOAT. ¿Ves? Así es. Ahora, hay un problema con estas entidades financieras, estas entidades de seguros, ¿ah? Porque en la mayoría de casos, cuando alguien va a reclamar pues su seguro por algún daño, estas entidades se ponen difíciles, no quieren acceder, dicen, no, que había otra cláusula que no has leído, por lo tanto no te puedo pagar tu seguro, te has olvidado, no has cumplido, uy, cantidad de casos. Ahí en la oficina de reclamos de la positiva, ¿no? Cientos de personas están haciendo cola para hacerle la lucha a la positiva para que le pague su seguro. Por ejemplo, un seguro de un carro, ¿no? Dice, el seguro del carro es cuando el carro choca con otro carro o, ¿no?, ahí hay un seguro. Pero si el carro se sube a la vereda y choca con un jardín, eso no está en el seguro. Entonces no te pagan el seguro de accidentes.
Y así, muchos casos de gente que ya no cobra porque ya han hecho la jugadita, ¿no? La jugadita. Sí, estas empresas son muy especiales, ¿ya? Los trabajadores están capacitados para eso, para evitar pagar el seguro con una u otra triquiñuela. Claro, a nivel legal parece todo normal, ¿no? Dice, ahí está la cláusula. Es accidente de tránsito en ruta. No es que tú te subas a la vereda y te choques con el jardín, lo que le pasó a un familiar mío, ¿no? La empresa no quiso reconocerle el seguro y este familiar, harto de ir como 10 veces, agarró el papel, el contrato y lo rompió delante de todos, ya 10 veces sí, pues ya es un abuso, ¿no? Y creo que estaba pidiendo pues un seguro de $200, $300 nada más, ¿ah? Imagínate. Mire, las AFP también. Todos los trabajadores, en su mayoría, son obligados o a asumir una AFP, o la ONP. La cuestión que te van a descontar toda tu vida laboral para que en el futuro puedan darte una pensión. ¿Mm? O sea, te descuentan 100, $200 mensual de tu salario y eso va a un fondo que puede ser privado, que es este caso que está en pantalla, o puede ser público, que es la ONP, ¿no? La Oficina Nacional de Pensión. Entonces, tú decides, ¿no? Si vas a la ONP, que es del Estado, o vas a la AFP. La mayoría de peruanos son orientados hacia las AFPs. Entonces ahí le descuentan todos los meses de su vida laboral. Y luego ya cuando llega a los 65 años, ¿no? Ahí dice, ya, quiero jubilarme. Hace los trámites de la jubilación, ¿no? Y ahí la primera pensión, me ganabas 1.500, 2.000 soles mensual. Y la primera pensión ya de jubilado, ¿sabes cuánto es? 400 soles, 600 soles. En el mejor de los casos, 800 soles. Profe, pero alguien que ha vivido con 1.200, 1.500, 2.000, 3.000 soles mensual, que le rebajen a 600 soles ya es un abuso, ¿no? Claro. Y si uno muere tempranamente, la AFP no hace nada, simplemente se queda con la plata. ¿Quién tiene que hacer? Los familiares tienen que ir a reclamar, ¿no? Si es que le van a devolver algo de todo lo aportado, bueno, todo un problema de recuperación de estos fondos. En Chile ya la gente está pidiendo de que esto se anule ya. Los chilenos, ahora con su asamblea constituyente y modificación de su carta magna, van a pedir que se eliminen las AFPs, se devuelvan sus fondos y todos se vuelven a los aportes del Estado chileno. Sí, una especie de ONP chileno. ¿Ya? Muy bien. Esa es la AFP que acá en Perú ni se discute porque tiene altas ganancias. Hay otra desventaja. Cuando las AFPs invierten tus fondos, los fondos de los pensionistas, ¿no? Esa plata se invierte en algún negocio y hay ganancias, fuertes ganancias. La AFP no te dice nada, simplemente te da un 1% de incentivo. Pero si hay pérdidas, si la empresa, la AFP, invierte equivocadamente y pierde mucha plata, quizás la mitad de la inversión, ¿sabes lo que es el AFP? Te manda una carta avisándote que el 10% de tus ahorros se ha afectado por una desafortunada gestión, o sea, una mala inversión de parte de ellos. Y te chantan el descuento. Te descuentan, así es, te descuentan de tu fondo, como si tuvieras cometido el error, entonces tienes que pagar. Pero en realidad el error ha sido de ellos. Ellos deberían asumir todos los gastos de esa mala gestión. Pero la ley, ¿qué hace? La ley hace que tú pagues parte de eso. Uh-huh. Es que, mira, no se puede reclamar porque todo eso está legalizado. Todo lo que estoy explicando son leyes de la AFP, todo está respaldado en una ley, con detalles y todo. No es que ellos te están sorprendiendo, no es que ellos te están robando,
sino que ellos se están respaldando en las leyes de la AFP que permiten hacer todos este tipo de cosas, ¿no? Que a simple vista pues, es algo malo, pues, ¿no? No corresponde. Bien, aquí te dejo la comparación de la ONP y la AFP, ¿ya? Y ahora sí, entramos ya a nuestro tema en este tiempo que nos queda, que es justo. Mire, ahí está. Se llama el sistema bancario. Ujú. Y el sistema bancario son el conjunto de las empresas bancarias, ¿sí? Todas las empresas, instituciones bancarias conforman este sistema. Y esto está dentro de la intermediación. A ver, pregunta. ¿El sistema bancario está en la intermediación financiera directa o indirecta? ¿Qué me dicen ustedes? Repito la pregunta. ¿El sistema bancario integra o es parte de la intermediación financiera directa o indirecta? Ujú. Ya, muy bien. Sí, sí. Es indirecta. Indirecta. Profe, ¿cómo me puedo acordar de que es indirecta? Por una razón muy sencilla. Es indirecta porque el superavitario no conoce al deficitario. O sea, el capital de superavitario lo maneja indirectamente el banco. O sea, tú quieres invertir quizás 20,000 soles en un banco, ¿no? Entonces el banco no te dice dónde va a colocar esa plata, a quién se lo va a prestar. Por eso es indirecta, porque el banco interviene, ¿ya? En cambio es directa cuando tú sí sabes dónde va esa plata, a deficitario va esa plata, tu plata, ¿ya? Y es indirecta cuando no sabes, cuando no conoces al deficitario. ¿Y quién se encarga entonces de toda esa intermediación? El banco lo hace. Por esa razón, Yadira, ¿sí? Se llama indirecta, ¿ya? Apuntar, por favor, aunque voy a enviarle esta diapositiva en un instante, ¿ya? Terminada la clase, envío a nuestra tutora esta diapositiva para que lo revisen con calma, ¿ya? Entonces, estos bancos, mira lo que hacen, ¿ah? Estos bancos operan en una economía realizando intermediación financiera indirecta, todo formalito, todo en base a la ley, ¿ya? Indirecta. Ahí está, ya está claro ya. Uh-huh. Y también debes acordarte que los bancos, todos los bancos son sociedades anónimas, todos. Profi, ¿por qué no llevan las siglas? Por ejemplo, Banco de Crédito, Sociedad Anónima, ¿por qué no lleva eso? Porque la ley así lo determina. La ley no obliga a los bancos a llevar esas siglas. Y otra razón sería de que todos los bancos son sociedades anónimas. O sea, no hay banco que sea sociedad colectiva, ¿no? Sociedad en comandita. No hay un banco que sea sociedad de responsabilidad limitada. No hay. Todos los bancos son siempre sociedades anónimas. Por esa razón, estas siglas no aparecen. No aparecen. Y la actividad principal de un banco es captar recursos de las personas, empresas o estados, ¿no? Que son los superavitarios, y canalizarlo, dirigirlo, ¿no? Llevarlo hacia el financiamiento de otras personas, empresas o estados, que se llaman deficitarios. ¿Y cuál es la forma, profe? La forma es el préstamo, pues. Y en la primera, ¿cuál es la forma? El ahorro, mayormente. El ahorro en el primero y en el segundo el préstamo, ¿ya? Entonces eso debe estar claro para que no haya ninguna duda. ¿Está bien? Ya, listo. Entonces, así debe quedar claro este punto, ¿ya? Ya, correcto. Bien, seguimos. Bien, seguimos acá. Entonces ya debe estar quedando claro la idea del banco. Uno de sus principales elementos es la tasa de interés.
Roge, ¿qué es la tasa de interés? Es el precio que pagamos por usar un dinero que no nos pertenece y que el banco está canalizando, ¿no? El banco, de los ahorristas que tiene, ha recibido ese dinero y ahora nos lo está ofreciendo a través de una tarjeta de crédito, ¿no? A través de un préstamo, sí. Esa es la tasa de interés. Es el precio del dinero ajeno que vamos a solicitar, vamos a pedir. Igual, el banco también tiene que pagar por usar el dinero ajeno de sus ahorristas, ¿no? Pero esa tasa de interés que el banco paga es una minucia, es una insignificancia. Lo que cobra es alto, ¿no? Es fuerte. A ver, un segundo, voy a compartirles un material así de pocos minutos nomás, sí. A ver. Ahí está. Los bancos por nuestro famoso economista peruano. Acá les comparto, da un par de minutos para que vean cómo funcionan los bancos, explicado por uno de los mejores economistas que tenemos en el sistema nacional. Ahí va. Uy, un ratito. Tengo que compartir el sonido. Sonido que sea en alta fidelidad. Maximizar. Poner desde el inicio. Está Pedro Frank. Pedro Frank está en acción en este momento. Todos atentos, por favor. Miren lo que voy a explicar. ¿Ah? Es el tema que estamos viendo en clase. Se viene la Navidad y tal vez están pensando usar la tarjeta de crédito para comprar algunos regalos y algunas cosas para su casa. ¿Pero han pensado cuánto le cobra la tarjeta de crédito? 60%. En muchos casos hasta más. ¿Qué significa eso? Que por 1.000 soles que tú estás sacando un producto hoy, si lo pagaras dentro de un año tendrías que pagar 1.600 soles. Claro, te lo van cobrando en cómodas cuotas. Te van sacando el dinero del bolsillo de a poquito para que no te des cuenta y por eso te andan persiguiendo en todos lados para que puedas aceptar una tarjeta de crédito porque los bancos sacan un negociazo. Porque fíjate la diferencia, te cobran 60% por la tarjeta de crédito, pero cuando tú llevas tu plata al banco, ¿cuánto te pagan? 1%, 2%, una diferencia gigantesca. Fíjense, la diferencia de tasas es tan grande que un documento del propio gobierno peruano, que siempre ha sido tan pro bancos, dice lo siguiente. Cito, el sistema financiero del Perú es uno de los más costosos, no solo de América Latina, sino en el mundo. La diferencia de tasas entre lo que te pagan y lo que te cobran, en promedio en el Perú es 14%, en América Latina es 8%, en el Club de los Países Desarrollados de la OECD es 3%. O sea que nosotros nos sacan los bancos más del cuádruple que en otros países. ¿Y qué significa eso en términos de dinero? Bueno, solo los dos bancos más grandes en el Perú, solo los dos más grandes, nos cobran de intereses 14.200 millones de soles al año y nos pagan 3.200. O sea que se llevan una diferencia de 11.000 millones. Tienen costos de 2.000 millones. 9.000 millones de soles son ganancias de los bancos. Es un abuso completo y total. ¿Podemos hacer algo sobre esto? ¿Esto es irremediable? Si otros países tienen unas situaciones en las cuales los bancos no cobran una diferencia tan grande y sacan tantas sobreganancias, ¿por qué nosotros no? Hay dos políticas principales que podemos pensar al respecto. La primera es del Banco Central de Reserva. El Banco Central de Reserva es el que controla la moneda y el crédito en el Perú. Puede facilitar la moneda y el crédito y de esa manera rebajar las tasas de interés. ¿Cómo lo hacen todos los días los bancos centrales de todo el mundo y como probablemente estos días lo está haciendo la Reserva Federal norteamericana? Lamentablemente en el Perú el Banco Central de Reserva se rehúsa a mover la economía y a facilitar el crédito de esa manera. Una segunda gran política es que, fíjense, de todo el dinero que hay en los bancos, el gobierno peruano tiene puesto ahí 94.000 millones de soles. O sea, 94.000 millones de soles son del gobierno y lo manejan los bancos privados. Y nos cobran 60% de tasa de interés. ¿Cómo es eso posible? ¿Por qué el gobierno, a través del Banco Nación o distintas facilidades de crédito, no hace que el crédito está más asequible para la gente, para que las microempresas no tengan que pagar unas tasas de interés horribles que impiden un buen negocio y el progreso económico del Perú? Es tiempo de que se regule mejor el sistema de crédito en el Perú y que bajen las tasas de interés. Soy Pedro Franque, hablando sobre las tasas de interés, las tarjetas de crédito y los bancos en 3 minutos.
Algo curioso de todo esto es que él ha sido ministro de Economía y todo lo que denuncia no ha hecho pues algo así, no ha modificado nada, ¿no? Por lo menos no se sabe que haya hecho algo así que criticaba, ¿no? Haya modificado, haya cambiado algo. Sí, eso es lo curioso y un poco decepcionante, ¿no? De una persona tan preparada como él, de que llegue al cargo de ministro y no puede hacer lo que ofrece, ¿no? O no le dejan hacer, o qué sé yo, ¿ya? Sí, esa es la tasa de interés. Ujú. Hay dos tipos de tasa de interés. La tasa de interés pasiva, activa, perdón, activa, ¿ya? Tasa de interés activa. Este es el precio que el banco cobra cuando realizas un préstamo, ¿ya? Cuando alguien se hace un préstamo, el banco te va a cobrar la tasa de interés activa, ¿ya? Sí. En cambio, cuando el banco recibe dinero a los ahorristas, ¿no? Se llama tasa de interés pasiva. Esto es lo que el banco paga, ¿ya? Sí. Y aquí, a ver, tenemos una pregunta también, ¿no? Si uno revisa ya las preguntas que nos han enviado, uno revisa esas preguntas y por ahí hay una que habla sobre este punto. Ujú. Sí, hay un punto ahí que es un poquito especializado, ¿ah? No es muy fácil de responder a esa pregunta porque habla de... mm, sí, dice la pregunta, ¿no? Habla de que la tasa de interés pasiva, lo que paga el banco, también tiene algunas particularidades, ¿no? Por ejemplo, cuando el banco dice, ¿no? Le dieron una tasa de interés menor a la que le cobra ese mes, ¿no? Cuando el banco, que es la tasa de interés activa, ¿no? Mejor dicho, la tasa de interés activa, cuando si te baja un poquito esa tasa de interés, a esa disminución de la tasa de interés activa, que es la primera, se le conoce como rendimiento efectivo anual, ¿no? Que es como un premio al deudor, ¿no? O sea, le cobran un poquito menos para que se motive, ¿no? No esté tan deprimido pagando tantos intereses, porque es altísimo estos intereses. Entonces, no olvidarse, se llama rendimiento efectivo anual, y así, una serie de detalles sobre esta tasa de interés, ¿ya? Ahora, te pueden preguntar, y si comparamos la tasa de interés activa y la tasa de interés pasiva, hacemos una diferencia entre ambos, ya, profe, ahí nace el spread bancario. ¿Y qué es el spread bancario? Es la diferencia entre ambas tasas, la tasa de interés activa y la tasa de interés pasiva. Mejor dicho, es la ganancia del banco, que siempre será altísima, 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 ¿ya? Listo. Aquí te dejo un esquema para que lo revises con calma, sin apresuramientos, ¿ya? Y este es el encaje legal. El encaje legal, ¿ya? También es la reserva que hacen los bancos, ¿sí? Encajes legales que hacen los bancos en el Banco Central de Reserva. Profe, ¿y por qué? ¿Por qué hacen esa reserva, ese depósito en el BCR? Para dos cosas. Uno, para garantizar el ahorro de la gente, o sea, queda una plata ahí de garantía, si es que el banco quiebra. Como es empresa privada, puede quebrar. Entonces, si el banco quiebra, entonces el BCR coge este encaje legal, ¿no? Antiguamente le llamaban encaje bancario, ¿no? Pero ahora le llaman encaje legal, y con ese encaje legal procede a devolver parte de los ahorros de la gente, ¿sí? Uh-huh. Y el otro objetivo, mira, entonces uno es garantizar que la gente recupere su dinero en un banco quebrado. Y dos, es regular el sistema monetario. Claro, pues mira, si te cobran un encaje legal alto, entonces la tasa de interés será alta y habrá pocos préstamos
¿Por qué? Porque los préstamos son caros, son caros. Entonces la gente no tendrá mucha liquidez y el sistema monetario será contractivo. Pero si el encaje legal es bajito, 15%, el banco tiene mucha plata, mucho, 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 mucho. Entonces, ¿qué va a hacer el banco? Va a bajar los intereses, haciendo que un préstamo tenga bajos intereses y la gente puede acceder a los préstamos, que es lo que debería pasar en el Perú, pero no pasa, ¿ya? Y entonces la gente tendría más plata para poder realizar sus gastos, ¿no? A través de estos préstamos baratos, baratos. Entonces, en el caso peruano, es lo primero que hemos explicado, ese es el caso peruano. El segundo no está permitido, no está permitido. Por eso el BCR tiene gente que se ciñe estrictamente a estos lineamientos, ¿ah? ¿Ves? Todo el depósito es en el BCR. En el BCR se deposita. Por eso al BCR le dicen banco de bancos. Las operaciones bancarias están reguladas por la ley de bancos y supervisadas por la SBS. Acá vemos algunos casos, ¿ya? Son de dos formas, dicen. Las operaciones bancarias pasivas, aquí el banco capta dinero. Y el banco se vuelve deudor. Por lo tanto, tiene que pagar una tasa de interés. Esa tasa de interés se llama tasa de interés pasiva, ¿ya? El más común de todas las formas de endeudamiento bancario hoy día se llama depósito en cuenta corriente. También le llaman de otra forma, mira, le llaman así, mira cómo le llaman depósitos a la vista, y son los cheques, O sea, una empresa grande, porque ya ahora ya no le dan depósito de cuenta corriente a cualquier, antes sí, a cualquier persona, antes sí le daban a cualquiera. Ahora no, ahora solamente se dirige a las grandes empresas. Y esas grandes empresas, ¿qué hacen? Depositan cantidades enormes en los bancos, por ejemplo, $500,000 en un banco, y el banco empieza a pagar los cheques de esas empresas, ¿ya? O sea, uno va con un cheque a un banco y el banco te paga la plata de la empresa que ha depositado en este sentido, ¿no? Cuenta corriente, depósitos a la vista o chequera. Listo, muy bien, bro. Ya está, ya. La otra es depósito en ahorros, ¿ya? Retirado en cualquier momento. Cualquier momento vas, lo sacas. Los intereses son mínimos, insignificantes, algo irrisorio, ridículo. 1%, por ejemplo. La tercera forma es el depósito a plazo fijo. Aquí no puedes retirar tu ahorro por lo menos 6 meses, un año. Entonces el banco, ¿qué hace? El banco cuenta con más tiempo, ¿no? Tu dinero, y ese dinero lo puede invertir y obtener más ganancias. Por esa razón que te sube los intereses, ¿no? 3%, 4%, tampoco mucho, ¿ah? 3%, 4% nada más. O sea, otra miseria. ¿Sí? Y otros depósitos, como por ejemplo son las CTS, ¿no? Que realizan los trabajadores, también recibe el banco y trata de dar algunos intereses, porque son buena plata, ¿no? Estamos hablando de 20,000, 30,000 soles que le depositan una empresa por 20 años de trabajo del empresario, ¿no? 30 años de trabajo. Las otras operaciones se llaman operaciones bancarias activas. Aquí, ¿qué hace el banco? El banco, mira lo que hace, presta dinero a los agentes deficitarios. Ya, el más famoso e importante de todos se llama así, préstamos, créditos bancarios. ¿Ya? Y el banco ahí te cobra una tasa de interés llamada tasa de interés activa. Ese es el negocio del banco. Esta es la principal forma de ingresos de un banco. La segunda es cuando la empresa que ha hecho un depósito de cuenta corriente no logró colocar más plata, no logró depositar más plata en esa cuenta, entonces se quedó sin fondos. Entonces el banco, ¿qué hace? El banco le presta un dinero a esa empresa grande
para que los portadores de cheques cobren la plata que ordena el cheque, ¿ya? Antes había la figura de cheques sin fondos, ahora no. Ahora más bien al banco le conviene que la empresa se olvide de depositar la plata para aplicar el sobregiro, que significa prestarle a la empresa con altos intereses y de esa manera el banco pueda pagar los cheques, ¿no? Porque no hay la figura de cheque sin fondos, ya no hay. Los descuentos bancarios son cuando los bancos adelantan el pago del importe de algún documento, de algún papel, algún tipo de activo. Ahora, los bancos se clasifican en tres. Uno es la banca múltiple. La banca múltiple son todos los bancos privados, los bancos comerciales, los bancos que trabajan con la gente, con el público, ¿ya? Ahí se hacen operaciones bancarias a corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, una operación a largo plazo de 20 años es solicitar al banco en base a toda una trayectoria financiera con el banco, ¿no? O sea, un ahorrista le solicita al banco que el banco compre un departamento y el ahorrista da en sus ahorros, tiene la cuota inicial, o sea, el ahorrista solamente pone la cuota inicial y el banco pone todo lo que falta comprando el departamento. Esa es una, y ahí tienes que pagar 20 años al banco, ¿no? Es una operación bancaria a largo plazo, lo puedes hacer con cualquier banco, siempre y cuando tengas buenas relaciones con el banco, ¿no? Seas un buen pagador, seas una persona muy, muy fiel a un banco, el banco te puede premiar, ¿no? Haciéndote un préstamo grande, grande, grande y cobrándote altos intereses durante 20 años. 20 años. ¿Para qué? Para que consigas pues un departamento, una casa, ¿no? Etcétera, etcétera. El segundo elemento de estos bancos en el Perú se llama Banco de la Nación. Va a ser creada en el gobierno de Fernando Belaúnde, ¿sí? Es una entidad estatal que realiza operaciones financieras propias del sector público, o sea, del Estado peruano. Son las que hacen los pagos y cobros del Estado peruano, ahora a través de Multired o directamente en el Banco de la Nación. El banco más importante del Perú se llama Banco Central de Reserva. Se crea en el gobierno de Leguía, por orden de Estados Unidos, y luego se mejora en el gobierno de Sánchez Cerro. En el gobierno de Sánchez Cerro es donde toma este nombre, Banco Central de Reserva. Y es una entidad autónoma, ¿ves? El año 31 se toma el nombre que vemos acá, gracias a que llegó una comisión Kemmerer de Estados Unidos, ¿ya? Y su finalidad. Pregunta a Misión San Marcos, ¿cuál es la finalidad del Banco Central de Reserva? Ya está claro, profe. Es preservar la estabilidad monetaria, o sea, que la moneda peruana ni se devalúe ni se revalúe, perjudicando a otras monedas, ¿no? Que puede ser el dólar. Y los objetivos ya son como funciones del banco. ¿Cuáles son, profe? Uno, ellos deciden, ¿no? Cuánto dinero va a salir. Va a salir bastante, poco. Eso se llama elasticidad del dinero. Ellos dicen cuánto se va a emitir de billetes y monedas. ¿Ves? Esa es la función del banco. La otra función es administrar las reservas internacionales, que son pues lingotes de oro y plata en el BCR. Son dólares, euros. Y la otra función es informar sobre las finanzas nacionales, todo lo que el Perú viene haciendo con el extranjero y a nivel nacional, eso lo sabe el Banco Central de Reserva. Y eso tiene que informarlo a través de un boletín, a través de un documento. Bien, ahora paso a colocar aquí nuestras preguntas para ir marcando, ¿ya? Uno, dice la primera pregunta, Francisco sabe que la autoridad monetaria del Estado es la que encarga de la emisión de billetes y monedas en la economía nacional. ¿Sí? ¿Cómo se llama eso? A ver, dame la respuesta. ¿Quién me da la respuesta? A ver, vamos, vamos, vamos. Un voluntario. ¿Sí? Ya, marcamos por el tiempo, ¿ya? Se llama el Banco Central de Reserva. Así se llama, ¿ya? Número 2. Esto es una operación matemática nomás, muchachos. ¿Cuál sería? Si dice, ¿no? En dólares todo.
dice que 15% es lo que te cobra el banco y 9% es lo que te paga el banco. Y estamos hablando de $1,000 en un año. Operando, haciendo la operación, ¿no? De cuánto es lo que te van a pagar y cuánto es lo que te van a cobrar. ¿Cuál es la respuesta? Fácil, profe. Estamos hablando de una pérdida de $60, ¿sí? El ahorrista pierde dinero frente al banco, que cobra mucho. Cuando Leonardo fue a solicitar un préstamo al banco, le dieron una tasa de interés menor a la que se le cobra mes a mes. Y justo lo que dijimos hace un momento, ¿no? Es la tasa de interés activa, conocida como rendimiento efectivo anual, así se le llama, ¿ya? Así se le llama a esta tasa especial. Brenda le dice a Mario, su esposo, que la mejor forma de invertir su dinero en el banco, de manera que le genere los más altos intereses, es a través de depósitos por tiempo prolongado, o sea, 6 meses, un año. ¿Cómo se llama este depósito de ahorro cuando es prolongado? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Cómo se llama ese depósito? Sí, ya lo dijimos, se llama el depósito a plazo. Su nombre completo es a plazo fijo, 6 meses, un año, ¿no? Así tiene más tiempo la plata el banco y te cobra un poco más. 5. En diciembre del año pasado, la SBS intervino a la financiera TFC por insolvencia, o sea, se quedó sin dinero la financiera, por lo cual la liquidó. O sea, la SBS cerró la financiera y esta medida que toma la SBS, ¿con qué fin lo hace? ¿Qué fin busca? Que una vez liquidada la empresa financiera pase a devolver la plata de los ahorristas. Ese es el objetivo principal, preservar el derecho de los depositantes. Letra B. 6. Los pobres resultados monetarios de muchas empresas al cierre del presente periodo contable 2019 ha hecho que muchas de ellas no cuenten con la suficiente liquidez en sus cuentas corrientes para poder afrontar el inicio de año, solicitando en gran medida a sus entidades bancarias por montos mayores a los ahorrados para hacer frente a diferentes obligaciones. O sea, lo que está diciendo la pregunta es que muchas empresas no van a poder depositar en los bancos en su cuenta corriente. O sea, se van a quedar sin plata. Y le están pidiendo al banco que haga la operación en la cual el banco le presta y siga pagando los cheques que van llegando de los bancos, de la empresa, ¿no? A esa operación se conoce como sobregiro, donde el banco sale muy beneficiado. Así es el sobregiro, ¿ya? Sí. A ver, una preguntita. Miss Miriam. ¿Usted? Este es el sobregiro, ¿ah? ¿Ya? De igual modo, en la pregunta 7 dice, Rafael dispone de una factura, dice, para ser cobrada en 2 semanas. 2 semanas. Sin embargo, le han dicho que puede ir al banco a cobrarla hoy mismo, siempre y cuando acepte un descuento. O sea, Rafael, por X motivo, necesita ya el dinero, ¿no? Pero esa factura está todavía para cobrar en 2 semanas, ¿no? Y eso va a demorar y él necesita ya. Entonces el banco le ofrece pagarle en ese momento que él necesita pagarle, pero no le va a pagar completo. Si, por ejemplo, si es 5,000, no le paga completo, ¿no? Le da quizás 3,500, 4,000, o sea, se agarra un porcentaje de esa deuda. Entonces, a esa operación, ¿te acuerdas que le pusimos un nombre? A ver, muy bien la respuesta de nuestros postulantes a través del chat. Correcto, así es. Ese es el nombre que debemos marcar. Se llama factoring. Correctamente respondida la respuesta, la pregunta, perdón. Sí, es la letra B, ¿ya? Factoring. Esto es muy interesante. 8. Si el banco le ha otorgado una tarjeta de débito a Omar, es porque anteriormente hay 2 tipos de tarjeta. La tarjeta de débito y la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito
es cuando uno solicita al banco un préstamo. Por ejemplo, CMR, esa tarjeta CMR trabaja con el banco Falabella. Entonces, cuando te ofrecen esa tarjeta, te están dando, en esa tarjeta te están dando una cantidad de dinero para que lo uses, o para que lo uses en efectivo, o para que lo compres, ¿no? Para que compres, gastes en consumo. Por ejemplo, 1.500, para empezar, 1.500. Entonces, ahí has abierto un préstamo, o sea, te estás endeudando con una tarjeta de crédito, te estás endeudando, estás aperturando un préstamo, o sea, te están dando 1.500 soles con todas las de la ley, ¿no? Te has firmado el documento, has llenado toda una hoja de compromiso, todo legal, ¿ya? En cambio, una tarjeta de débito, la tarjeta de débito no es donde colocan, no es donde el banco te da préstamos. La tarjeta de débito es como si tú fueras al banco y le dijeras que te abra, ¿no?, una cuenta para que ahí te depositen. ¿Y quién te va a depositar en esa cuenta de débito? ¿Un banco o la empresa donde trabajas? A ver, ¿cuál de los dos? Cuando es tarjeta de débito, es la empresa donde uno trabaja, ¿no?, es la que va a hacer el depósito de nuestros honorarios, de nuestro salario, mejor dicho, ¿ya? A esa tarjeta de débito, se abre cuando uno va a un banco y pide, ¿no?, abrir un depósito de ahorro, o sea, una cuenta de ahorro prácticamente, ¿no? Entonces el banco te abre una cuenta de ahorro y te da las facilidades para que la empresa tal haga el depósito de tu salario en esa cuenta de ahorro. ¿Cuál es la ventaja del banco? La ventaja del banco es que ese dinero que está circulando, ese dinero que, que, que el banco recibe de la empresa, ¿no?, lo puede también canalizar, lo puede prestar algo así inmediato, puede hacerlo circular, ¿no? Entonces ahí recibe algunos intereses. Entonces la respuesta correcta será, sí, vamos a marcar acá, abrir un depósito de ahorro, de eso se trata, ¿ya? Y la mayoría de trabajadores hoy día andan con sus tarjetas, ¿no? Tarjeta del BCP, tarjeta de BBVA, ¿no? Están entarjetados todos ahí. ¿Por qué? Porque por ahí reciben sus salarios, ¿no? No es que tengan, no es que tengan una cuenta de ahorro y estén colocando plata ellos, sino que la empresa que contrató sus servicios, del médico, del psicólogo, del profesor, del economista, le deposita en esa cuenta de ahorro, ¿no? Por ejemplo, del Banco Continental. Listo. 9. Actualmente la estructura del sistema bancario peruano está conformado por, y esto lo hemos visto hace un momento, voy a mostrarles nuevamente esta figura para que quede más claro, además tenemos un poquito de tiempo, ¿sí? Acá está. Esta es la clasificación de los bancos, ¿no? Vamos a repasar esto rápidamente. Se clasifica en tres grandes grupos, ¿no? Uno, este es la banca múltiple. Antes se llamaba banca comercial, antes se le llamaba banca comercial, ¿sí? Antes se le llamaba banca comercial, así es, y ahí están todos los bancos que ves en pantalla, bueno, toditos los bancos que ves en pantalla están ahí, están ahí. ¿Ya? Entonces, sí. Uy, ¿qué pasó? Ya. Ya. Ya, correcto, disculpen. Entonces,
esto es lo que podemos decir acerca de la banca comercial, ¿no? Antes, ahora llaman banca múltiple, y está conformada pues, por todos estos bancos y todas las operaciones ya mencionadas, ¿no? Que son a corto plazo, mediano plazo y largo plazo. A largo plazo ya le puse el ejemplo, conseguir un departamento, ¿no? O quizás hacer una inversión grande, ¿no? Comprar un local para una empresa, pero ese local demanda todo un gasto que el inversionista no tiene, que el inversionista no tiene, así es, ¿ya? Entonces, eso es clave. Bien. Hablar más de la banca múltiple sería, pues, hablar sobre sus operaciones bancarias, ¿no? Las operaciones pasivas, activas, ya que hemos mencionado, ya hemos explicado eso. Eso ya no corresponde, ¿ya? Sí, un segundo, por favor. Acá tengo una solicitud, ¿ya? Voy a absolverla, rapidito nomás. Ujú. Ahí le absuelvo la pregunta. Ahí está. Ujú. Ahí va la pregunta. Listo. Acá le absuelvo. Ya. Listo. Ya está absuelta la pregunta. Sí. Y pasamos al segundo, mira. El segundo elemento es el Banco de la Nación, que también ya lo hemos mencionado. Estamos reforzando esta parte. ¿Sí? Este banco va a ser creado en el gobierno de Fernando Belaúnde, ¿no? Modificando una estructura bancaria que existía antes, ¿no? Hasta de carácter privado, y que trabajaba para el Estado, imagínate. En este caso ya es una entidad que es de carácter público, estatal, ¿no? Y que va a ser creado en pleno gobierno de Belaúnde, 2 años antes de que lo voten a Belaúnde, ¿ya? Esta entidad, como dijimos, se encarga de todas las operaciones financieras del Estado peruano y de todas las personas que están conformando el sector público, ¿no? Por ejemplo, los profesores del Estado, ellos cobran en este banco, ¿no? Este banco les hace préstamos a ese sector público. Había la oferta de este gobierno de que el Banco de la Nación entre a competir con los bancos privados. ¿Cómo? A través de préstamos, o sea, dinero del Estado prestado a personas así que no están en el sector público. Fue una oferta electoral, ¿no? Dijeron, sí, el Banco de la Nación va a competir con todos los bancos, ¿no? Pero esa oferta quedó en el aire. ¿Por qué? Porque la presión de los bancos nacionales y todos los empresarios peruanos pesa más sobre el gobierno, ¿no? Que es débil en el fondo, y no se cumplió nada de estas ofertas. Quedaron en el aire. Todo quedó en el aire, sí. Y ahora el Banco de la Nación sigue trabajando de la misma manera que hace 20 años. ¿Ya? Sí, eso sería. Bien, listo. Y finalmente, aquí está el banco más importante. Y esto ha venido varias preguntas de San Marcos, ¿no? Este banco, repito, se inició en el gobierno de Leguía, pero solamente como banco de reserva para guardar la plata del Estado. ¿Por qué? Porque Leguía pues recibía cantidades de préstamos del extranjero. ¿Y quién se va a encargar de esa plata? A ver, ¿quién va a administrarla? ¿Quién va a dar cuenta de todo eso? No había. Y para que Estados Unidos o los empresarios estadounidenses no se perjudiquen frente a un mal manejo tipo Ramón Castilla, ¿no? Entonces dijeron, no, crea un banco. Y Leguía lo creó, Banco de Reserva. Pero aún así no era lo que Estados Unidos necesitaba. Por esa razón es que en 1931, en pleno tercer militarismo, Sánchez Cerro obedece lo que dice Estados Unidos y crea, o mejor dicho, modifica la estructura, ¿no? Y aparece ya el Banco Central de Reserva del Perú. Pero eso no es invento de los economistas peruanos ni invento de la República. Para ello llega una comisión dirigida por el economista Kemmerer, con un equipo de economistas estadounidenses, y
le dice prácticamente todo lo que hay que hacer al gobierno peruano, el cual obedece y cumple al pie de la letra. Y aparece el banco más importante del Perú, que se llama Banco Central de Reserva. ¿Listo? Muy bien. Ya. Y ya dijimos también la pregunta, ¿no? Esto ya hemos dicho, ya que es la estabilidad monetaria. Evitar que las monedas extranjeras y peruanas estén devaluándose, revaluándose, y eso perjudica pues, a muchos, ¿no? También ver qué cantidad de dinero sale, qué cantidad de dinero se retira. Administrar reservas internacionales, las RIN, las famosas RIN que están en esta bóveda. En esta bóveda aquí se encuentra miles de kilos de oro y plata. Al costado está también las divisas, que es dólares y euros, acciones, bonos, etcétera. Según los cálculos actuales, bordearía los 100.000 millones de dólares. Y el BCR informa anualmente en un libro cómo han sido las finanzas del Perú, ¿no? O el extranjero y a nivel nacional. ¿Listo? Muy bien. Con este repasito ya hemos podido, sí, ya estamos en el tiempo, gracias. Y ahora sí, volvemos, sí, dime. Ya vamos a compartir las preguntas que estamos realizando acá. Sí, estamos en la pregunta 9. La pregunta 9 dice, ahora sí, a ver, ¿cuál es la respuesta en la pregunta 9? Sí, le paso a todos. Ahí está. Este es el número. Cualquier consulta, por ahí nos comunicamos. Sí, ese ya nos han informado la, la institución, la dirección de la academia nos ha informado que vamos a comunicarnos en algún momento les recomendaría que antes de que me llamen, por favor, me escriban por el WhatsApp, ¿no? Diciéndome que se van a comunicar en tal hora o a qué hora podemos comunicarnos. O sea, sí, porque a veces estamos en otros asuntos y podemos fallarles, ¿no? En responder o tener poco tiempo. En cambio, si nos comunicamos por el WhatsApp, ¿no? Y coordinamos por ahí, entonces ya podemos designar un tiempo para poder conversar, ¿no? Acerca de estos temas tan importantes. No tengo ningún problema de poder responder preguntas, ¿no? Estar así conversando sobre diferentes aspectos de la economía del curso, ¿no? Bien, entonces la 9 es la letra D. Muy bien, la letra D. Profe, el spread bancario, ya lo explicamos también, ¿no? El spread bancario es la ganancia del banco, ¿no? Y la ganancia del banco es nada más y nada menos que la diferencia entre la tasa de interés activa y la tasa de interés pasiva, ¿no? Sí, donde el banco gana en cantidades exorbitantes. Aquí no hay exageración, ¿ah? Ya lo explicó Pedro Franque, el economista más famoso que tenemos en el Perú, y que fue ministro de Economía encima, mira. Y no hizo nada de lo que ha criticado en ese cortito video que toma la palabra, ¿no? Las operaciones de captación de fondos del público, o sea, el público coloca su dinero en algunas entidades, ¿no? Tanto para ahorro o como para préstamos, ¿no? En el sistema llamado intermediación financiera. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles de las siguientes instituciones realizan estas operaciones con el público, con la gente? A ver, así, en corto, mediano y largo plazo. Entonces, profe, vamos a tener que marcar lo que se llama la banca múltiple, pero su otro nombre es los bancos comerciales. Ejemplo, Banco de Crédito, el BBVA, por ejemplo, el Scotiabank, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y último, con esto sí ya nos despedimos aquí. Dos personas, Carlos y Esteban, ingresan al banco por diferentes razones. El primero intenta depositar dinero de lo recibido por sus años de servicio laboral. O sea, este señor está abriendo una cuenta, ¿no? Está abriendo una cuenta, o sea, está realizando
una operación bancaria pasiva. En cambio, el segundo quiere averiguar las condiciones de un préstamo. Se va a ir a una operación bancaria activa, porque ahí el banco le va a cobrar, pues, ¿no? Fuertes intereses, ¿no? ¿Y por qué quiere sacar un préstamo? Para ampliar su negocio. Y ahí viene la pregunta, ¿no? Así, las tasas de interés que deberían ser materia de preocupación para ambos usuarios son con las siguientes, ¿sí? ¿No? Son las siguientes. A ver, ¿cuál sería entonces? Para el primero es que el banco le va a pagar. Es una tasa de interés pasiva. Y en la segunda, el banco le va a cobrar. Y cuando el banco le cobra, es tasa de interés activa. Letra C. Muy bien, letra C. Hasta ahí hemos llegado. Bien, si hay alguna duda, preguntas. Bien. Entonces, ya saben, tienen el teléfono para poder comunicarse. Cualquier duda, consulta, aporte, ¿no? Acerca de los temas de economía que hemos venido trabajando, ¿ya? Y poder así desarrollar nuestra temática, ¿no? Esta semana ya empieza, creo que esta semana está terminando la Universidad Nacional de Ingeniería sus exámenes. San Marcos también ya se prepara para la próxima semana también empezar, ¿no? Las siguientes semanas ya su examen de admisión. Bien, entonces con todos esos movimientos nos despedimos hasta el próximo encuentro, ¿ya? Estudio